Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿De buenas? ¿Con sueño? Ahí hubo decisiones divididas ahí. ¿Ya están listos para la palabra? Es un gusto verlos, hermanos. Algunos los vimos el día de ayer. ¿Cuántos fueron a la tarde familiar? Levante su mano. Mire, bastantes no fueron. ¿Se la pasaron bien? ¿Organizamos otra? ¿Sí o no? ¿Cada 8 días? No se puede, hermanos. No, fue un muy buen tiempo. Les invitamos para que, si organizamos otra, pues asistan también los que no pudieron asistir. Es un muy buen tiempo de convivencia y es bueno, ¿verdad? Habitar los hermanos juntos en armonía. Pues abran su Biblia, hermanos, por favor, Mateo capítulo 5. Vamos a continuar con la palabra del Señor, que es uno de los principales propósitos de reunirnos, el aprender más de su palabra y que el Señor no nos deje como estamos, porque Mateo 5:14, así es. El tema que vamos a tratar el día de hoy le he puesto la luz del mundo. No es lo que está pensando inmediatamente. ¿Qué? ¿Vamos a hablar de Aarón? No. La luz del mundo, es bíblica esa frase, hermanos. Ahorita la vamos a leer. Dice Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro en un símbolo de humillación también delante del Señor, y vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, muchas gracias porque eres bueno, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre nuestro, porque nos has traído con amor, con misericordia hasta este lugar. Nos has permitido reunirnos en tu nombre y queremos poner este tiempo en tus manos, pedirte que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos hable, nos transforme, que tú confirmes tu palabra cada día en nuestro corazón y que podamos salir de aquí renovados en nuestro modo de pensar, en nuestro entendimiento, para que cada día podamos comprobar que tu buena voluntad es agradable y perfecta. Bendice a cada uno de mis hermanos, toma control de mis palabras y magnifica tu nombre en este lugar para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La luz del mundo es lo que vamos a tratar en esta tarde. Y yo como título le puse a esta enseñanza: te tienen que ver. Ese es el título. Dile al que tienes a un lado: te tienen que ver. Te tienen que ver. Eso es lo que realmente compete a la vida cristiana. No es un ascetismo en el cual nosotros nos vamos y nos ocultamos del mundo y nos apartamos de las contaminaciones. No, la oración del Señor fue muy clara: no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal, ¿verdad? Entonces, estamos en el mundo y en el mundo tenemos una función, una responsabilidad que es importante que entendamos y que nunca olvidemos, hermanos. Este es un tema que ya se ha tratado anteriormente, pero veo adecuado recordarnos siempre estas palabras, sabiendo que el Señor quiere perfeccionar su obra en nosotros, ¿verdad? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos han decidido entregarle su vida a Cristo? Levántala bien, porque si no, se queda fuera del reino. Bueno, como cristianos, ¿qué responsabilidades tengo ante los demás? ¿Qué responsabilidades tengo o tenemos delante de los demás? Y delante de los demás me refiero a todos aquellos que nos rodean, desde la familia, la iglesia, el mundo en general, porque tenemos una responsabilidad y no podemos ignorarla. Porque en muchas ocasiones como cristianos perdemos de vista lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere producir a través de nuestras vidas. Nos olvidamos de gran parte de los propósitos para lo cual el Señor nos ha salvado
y nos ha hecho miembros de su cuerpo y de su iglesia. Y dejamos de lado y empolvados aquellos propósitos que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos desde antes de la fundación del mundo. De manera que pensamos que el ser cristiano nos responsabiliza únicamente de asistir a una iglesia y de leer la Biblia y orar por los alimentos, ¿verdad? Pero dejamos de lado aquellas responsabilidades que son sumamente importantes y para las cuales el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. A veces nos sentimos muy cómodos haciendo lo que hasta el día de hoy hemos hecho, o lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo, por muchos años. Nos sentimos cómodos con nuestra rutina, con nuestros buenos hábitos, asistir a una iglesia, leer la Biblia, orar, mandar imágenes con un versículo o X cosa, pero nos sentimos cómodos haciendo estos buenos hábitos, pero esto nos impide en ocasiones pensar en las cosas que Dios quiere producir en nosotros. Nos impide pensar en aquellos cambios que una vez son perfeccionados y que se traducen en un carácter, en el fruto del Espíritu, también somos usados. ¿Cuántos quieren ser usados? Nos olvidamos que el Señor quiere usarnos. Nos olvidamos que el Señor usa a su iglesia. Y a veces pensamos que la iglesia se reduce al pastor y a los servidores. Y pensamos que simplemente a nosotros no nos puede usar porque no predicamos en un púlpito o porque no servimos dentro de una iglesia. Pero la realidad es que Dios usa a todo aquel que se deja perfeccionar por Él. Y entre más te dejes perfeccionar por Dios, seguramente más el Señor te va a usar. Nos olvidamos que en ese perfeccionamiento también el Señor nos usa o somos usados de una manera extraordinaria y somos usados con propósitos eternos. Qué hermoso pensar que Dios me pueda usar para la salvación de un alma, ¿sí o no? No sé cuántos de ustedes el Señor los ha usado para que una persona reciba el Evangelio, pero el saber que Dios te puede usar para que una persona sea salva y pase toda una eternidad al lado del Señor es algo maravilloso. Es algo que no tiene precio. Nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué tanta responsabilidad tengo en la vida de todos aquellos que me rodean diariamente? ¿Qué tanta responsabilidad tengo en la vida de todos aquellos que me rodean diariamente? A través de mi vida o a través de tu vida estamos ofreciéndole a una persona una dirección diferente, un camino nuevo, una senda distinta por la cual ellos puedan transitar y ya no se sientan perdidos. Incluso a tu hermano o a tu hermana, porque a veces como cristianos perdemos el suelo y Dios puede usarte para aterrizar a otro hermano a la realidad de que debemos de confiar en Dios. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han perdido la confianza en Dios y la han podido recuperar al ver la fe de otro que los impulsa a creer verdaderamente en lo que Dios está haciendo? O ven la fe de alguien que está sumamente enfermo o incluso de muerte y ves una fe tan fuerte que te das cuenta que lo que tú estás viviendo no es nada y te lleva a encaminarte más por los caminos del Señor. Pero ¿acaso nuestra vida está ofreciendo estas cosas? Porque el mundo, mis hermanos, piensan que el camino es uno y el camino es a la perdición y no se han dado cuenta que hay otro camino, un camino nuevo, un camino vivo, un camino todavía más real y que tiene un propósito eterno en el pensamiento de Dios. Pero nosotros en nuestra forma de vivir tenemos que estar ofreciendo todas estas cosas. A veces yo me pongo a pensar cómo podemos ir a evangelizar a una colonia conflictiva o donde las personas piensan que el único camino es la delincuencia, pero es porque nunca nadie les ha ofrecido algún otro. Porque no se ha levantado delante de ellos un cristiano
que no solamente hable, sino también viva la palabra de Dios. Y de esa manera puede impactar tanto y su interés por una persona sea tanto que vea a Cristo claramente reflejado a través de su vida. Y entonces se puede entender que hay otro camino diferente a la corrupción o a la delincuencia que este mundo ofrece. Y que sí hay alternativas. Muchos de estos terminan suicidándose porque no hubo ninguna luz alrededor de ellos. O la luz que hubo quizá era tan tenue que no se alcanzaba a distinguir. Pero nosotros, mis hermanos, como cristianos, tenemos una gran responsabilidad. Y el cristiano que es bienaventurado debe de entender estas grandes responsabilidades. ¿Cuántos de ustedes son cristianos bienaventurados? Y cuando hablo de bienaventurados me refiero a todas las características que el Señor Jesucristo habló en el contexto del pasaje base que acabamos de leer. Desde el versículo 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen persecución, los de un corazón limpio, etc. Un cristiano que vive dentro de la bienaventuranza de Dios tiene grandes responsabilidades, indudablemente. Responsabilidades que son indudablemente más importantes que asistir a la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que en lugar de asistir te vayas a predicar el evangelio. Es necesario hacer esto sin dejar aquello. Pero no cuadrarnos en que nuestra única responsabilidad es asistir a una iglesia y quedarnos cómodos en el hábito de asistir los domingos o los miércoles o cualquier otro día. Responsabilidades que son más grandes que cumplir o que buscar cumplir nuestros propios sueños, nuestras metas y nuestras aspiraciones, las cuales son momentáneas, aunque son satisfactorias, no dejan de ser temporales. Un cristiano que es bienaventurado entiende que su responsabilidad delante de Dios, de la iglesia y del mundo es más grande que cumplir o que buscar cumplir sus propios sueños, y de manera que está dispuesto a renunciar a ellos para poner en obra la palabra de Dios, para poder ser instrumento de Dios. Incluso las metas o las aspiraciones que en algún momento podamos llegar a tener. Responsabilidades, hermanos, escúchame bien, que no son opcionales. El Señor no te da opción a que si quieres las puedas hacer y si quieres no. Son responsabilidades que nos son impuestas por Dios en el momento en el cual nos ha aceptado como hijos, nos ha declarado sin culpa delante de Él y nos ha hecho santos a su nombre, es decir, apartados. Al momento que tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, sí, ciertamente obtuviste el beneficio de la adopción, la bendición de ser hecho hijo de Dios, de nacer de nuevo, de que ya no te inculpa de pecado, porque Cristo Jesús ha pagado. Pero también has adquirido grandes responsabilidades, las cuales no se te deben de olvidar y que no deben de estar por debajo de tus sueños o de tus metas, sino que deben de estar por encima de todo aquello que es temporal y pasajero. Esas responsabilidades que nos son impuestas y que vienen incluidas en el paquete de la salvación. No puedo agarrar ciertas cosas y desechar otras. Responsabilidades como aquella responsabilidad que aquel hombre de Mateo 18, de la parábola del siervo que no perdonó, no supo entender. Porque del mismo modo que aquel hombre al que le fue perdonada una deuda impagable, tenía la responsabilidad, una responsabilidad que le había sido impuesta al momento de que se le había perdonado su deuda. Y la responsabilidad era que tenía que perdonar también aquella pequeña deuda de su consiervo y no lo hizo. Del mismo modo nosotros, al momento de que fuimos perdonados, lavados, justificados, se nos es impuesta responsabilidades que debemos de poner por obra.
Dios no nos transformó, mis hermanos, para que solamente nos quedemos sentados en la casa o en la iglesia, sino para que caminemos en este mundo manifestando su obra. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Que mientras camina, esté haciendo la obra que Dios le encomendó que hiciese, de manera personal, de manera individual como miembros del cuerpo, pero también como iglesia. Todas estas responsabilidades fundamentales en la obra del Señor, nosotros debemos de poner en práctica y estar buscando llenarnos de este tipo de acciones. El Señor mismo lo hizo en nuestras vidas. Para eso nos transformó. Recordemos que el Señor nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró, nos justificó, nos santificó. Y todas estas cosas, hermanos, aseguran nuestro futuro, ¿verdad que sí? Si tú has creído en Cristo, tú tienes tu seguro asegurado, tu futuro asegurado, perdón. Te ha santificado, te ha justificado, te ha regenerado. Él hizo una obra en ti a través de su sacrificio en la cruz, que aseguró tu eternidad, aseguró tu futuro, pero al mismo tiempo nos responsabilizan de vivir en este mundo de una manera digna de ese futuro, el que el Señor ha ganado para con nosotros. Por eso se nos ha dicho también que somos hechos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Sabes por qué se nos dice que somos más que vencedores? Porque hemos ganado una guerra que nosotros no peleamos, una victoria que nosotros no obtuvimos, sino que Cristo Jesús la obtuvo por nosotros, y ahora nosotros hemos sido puestos por Él para cumplir fielmente con una encomienda, con un trabajo. Él le dijo a sus discípulos en Juan 15, abre tu Biblia, Juan 15, versículo 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y su fruto permanezca. ¿Para qué nos ha puesto el Señor? Para que vayamos y llevemos fruto. No para que estemos sentados, no para que nos acostumbremos a un estilo de vida cómodo y dejemos de ver la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Para que vayan y para que en ese ir lleven fruto y para que ese fruto permanezca. Para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Indudablemente estas palabras hacen referencia a lo que el Señor les estaba encomendando a sus apóstoles en ese momento. Lo que habrían de hacer como pilares de la iglesia. Pero también es aplicable a todos nosotros que ahora pertenecemos al reino de Dios. También nos ha puesto en una posición de hijos, nos ha puesto en una posición de siervos para que vayamos, llevemos fruto y el fruto permanezca. Y a veces nos olvidamos de todas estas cosas y nos acostumbramos a un estilo de vida muy cómodo, en donde puedo embonar perfectamente la salvación de Dios, su santificación, con mis propios deseos, anhelos, de manera que tengo la vida perfecta, sin sacrificios, sin incomodidades. Cuando la Escritura nos habla de algo totalmente diferente y de lo que implica el verdaderamente ser luz de este mundo. Porque leímos en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. ¿Y a quién se refiere, hermanos? A los cristianos, a todo aquel que ha nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no te preocupes, tú no eres luz del mundo. No tienes la responsabilidad de ser luz del mundo. Estás en una condenación eterna. Sería mejor que buscaras entregarle tu vida al Señor y adquieras estas responsabilidades. Pero a nosotros, los que hemos creído, si tú verdaderamente has creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, ustedes son la luz del mundo. Y luego
hace algunas ilustraciones. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios, y esta responsabilidad es ser luz del mundo. Y a veces nos olvidamos que somos un luminar en un mundo que vive en tinieblas. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. ¿Pero qué es la luz? Ahorita ya hay hasta luz negra, ¿verdad? Pero bueno, no había esa luz en el tiempo del Señor y no se refiere a la luz negra. Naturalmente hablando, la luz se dice que es una emanación luminosa de energía de ciertos cuerpos que hace o posibilita al ojo para discernir la forma o el color que las cosas tienen. Por ejemplo, ahorita tenemos luz, y la luz nos posibilita o nos da la posibilidad para saber que hay camisas de diferentes colores, ¿verdad que sí? ¿O alguien aquí ve a blanco y negro? Yo sé que hay tonos de piel blancos y tonos de piel negros, ¿verdad? O morenos. Pero vemos la luz. Esto nos posibilita, la luz hace posible que veamos las cosas a color y que también discernamos las formas. Si estuviera todo oscuro aquí sin luz, pues no sabríamos ni cómo somos, ¿verdad? No sabía si alguien tiene ojos grandes, ojos chicos, ojos azules, ojos negros. Bueno, la luz es ese agente físico que hace visible los objetos, naturalmente hablando. Es decir, que la luz nos permite ver y distinguir las cosas, simplemente eso. Bueno, bíblicamente, esta palabra luz significa hacer manifiesto, significa hacer aparecer o evidenciar o hacer manifiestas las cosas. ¿Qué significa esto? Que la luz nos permite poner al manifiesto aquellas cosas que están ocultas o que no se ven, aquello que permanece aparentemente escondido. La luz pone en evidencia la realidad de las cosas. ¿Sí o no? Porque en la oscuridad todos somos bonitos, pero prende la luz. La Llorona, dice. Prende la luz y ahí te das cuenta de la realidad de las cosas. Esta palabra luz es la palabra griega phos, de donde viene fósforos, que significa el portador de la luz. Por lo tanto, la luz pone en evidencia cómo son realmente las cosas. Eso es lo que hace la luz. Nos hace ver la realidad, lo que está aconteciendo. Por ejemplo, si tú mantienes tu casa sin luz todo el tiempo, nunca te vas a dar cuenta que la casa está sucia. Si tú mantienes a oscuras siempre tu casa, el piso va a parecer limpio, ¿verdad que sí? Pero si enciendes la luz te vas a dar cuenta que en realidad le hace falta una limpieza. Algunos dijeron, no, mejor la dejo apagada. No, enciéndela para que veas la realidad. Si tú mantienes la luz apagada o te presentas en un lugar oscuro, no importa que tengas la camisa sucia, nadie se da cuenta. Pero si encienden la luz, se van a dar cuenta que viene sucio, que no lavaste tu ropa. O en un sentido más espiritual, la luz nos hace ver la realidad de que hay amargura en el corazón. Nos hace ver que hay resentimiento. Y todo esto por la luz de la palabra. ¿Qué acaso no dice la Escritura que ella misma es como una espada de dos filos que va y penetra? Nos hace ver la realidad de las cosas, de cómo estamos viviendo.
Nos hace ver si hay amargura, hay resentimiento, si hay perdón. La luz, de una manera natural o por su propia naturaleza, nos muestra la realidad de las cosas, ya sea de manera espiritual o de manera natural. Y cuando somos expuestos a la luz, vemos la realidad de lo que está pasando. Vemos la realidad de lo que somos, vemos la realidad de lo que está pasando alrededor nuestro, de cómo estamos actuando, cómo hemos vivido. Y todo esto, mis hermanos, Dios lo usa para beneficio nuestro. Dice la Escritura que Cristo mismo es la luz verdadera que descendió del cielo. ¿Y para qué hizo? ¿Para qué descendió el Señor? Sí, para morir por nosotros. Pero antes de morir lo que hizo fue mostrarnos la realidad de nuestra condición. Si el Señor no desciende, el mundo piensa que está bien. El mundo piensa que vive agradando a Dios. Por lo tanto, la luz siempre va a ser buena, aun cuando muchos, dice la Escritura, que aborrecen la luz, no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque si se acercan a la iglesia, la palabra va y saca a la luz todo su cochinero. Y no les gusta, quieren seguir haciéndolo. ¿Y qué pasa? Ya no vienen, se van. Obviamente no estoy diciendo de usted porque usted está aquí. Pero si ya no viene, bueno. La luz pone al manifiesto la realidad de la vida. Muchos no les gusta la luz. Pero es algo bueno, indiscutiblemente es algo bueno. Dice la Escritura que en el principio Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y eso fue algo bueno. Vio Dios que era bueno. La luz es necesaria en la vida del hombre. Este mismo término se usa en la palabra del Señor en distintas ocasiones, en un sentido figurado, un sentido espiritual, para hablar de Dios, de la esencia de Dios. Como parte de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:5 dice la Escritura que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, si Dios es luz, entonces la luz es buena. Y la luz tiene que ver con la verdad. Y la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad que sí? También nos habla de la palabra de Dios como de luz, como aquella antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Esto con el fin de guiarnos y de que no tropecemos. ¿A cuántos les gusta tropezarse cada rato? Necesitamos la luz para no caer. Porque si tú no tienes luz, te pegas en el dedo chiquito del pie. ¿Y duele? Los que no se han pegado, voy a orar para que el Señor les dé una lección. Pero necesitamos la luz para que no tropecemos. Así lo dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien al estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Se nos es dada la palabra hasta que venga lo perfecto. ¿Para qué? Para guiarnos y para que no tropecemos. Pero en su mayor forma, la Escritura nos habla de la luz como una característica misma de la esencia de Cristo Jesús. Dice la palabra que Jesús es la luz verdadera. La luz no es algo, sino alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Y en Juan 1:9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, que es capaz de alumbrar a todo hombre, tiene la capacidad de alumbrar a todo aquel que se acerca a Él, venía a este mundo. Y esta palabra, la palabra verdadera que se utiliza en este pasaje, nos habla de aquello que marca la realidad de las cosas, aquello que concuerda con los hechos. Yo no estoy amargado. ¿Concuerda con los hechos? ¿Verdad que no? No estoy enojado. ¿Qué tienes? Nada. Mi amor, ¿qué tienes? Nada. ¿Concuerda con los hechos? ¿Verdad que no? No concuerda, no es la realidad. Bueno, Jesús es la realidad. Jesús es verdadero. Todo lo que Él hace es real. Nos marca la realidad de las cosas. Él es el estándar.
de lo que es bueno y lo que no es bueno, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Él declaró de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí en Juan 8:12 o en Juan 12:46, Él dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Qué horrible es andar en tinieblas. Tan solo, no sé cuántos de ustedes, a lo mejor algunos de ustedes sí lo hace, pero cuando se están bañando, ¿no cierran sus ojos para que no les caiga jaboncito en sus ojitos? ¿Verdad que sí? Porque luego arde, ¿verdad? Nos estamos bañando y de repente se te cae el jabón, ¿y qué andas haciendo? A tientas, ¿sí o no? Les digo, puede haber alguno que les guste enchilarse los ojos y los abra y pues no pasa nada, ¿verdad? Pero es horrible andar en tinieblas, no sabes a dónde vas, no sabes qué peligro te avecina, no, tienes una incertidumbre tremenda y hasta un tanto miedo, porque no sabes qué va a pasar con tu vida. Pero para eso el Señor Jesucristo vino al mundo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esto quiere decir, hermanos, que fuera de Cristo no hay luz. Él es la única luz verdadera capaz de manifestar la verdadera realidad de las cosas, la realidad del mundo, la realidad de nuestras vidas. Queremos saber verdaderamente si nuestra vida está bien, tenemos que acercarnos a Cristo. Si no, vas a tener una vida pasable, pero corres el riesgo de estar condenado. De que cuando llegues delante de la presencia del Señor y le digas: Señor, ábrenos, Él te diga: no sé de dónde eres. Porque nunca te acercaste a la luz para saber si verdaderamente tus obras eran hechas en Cristo. Porque eso es lo que hace todo aquel que ama la luz. Se acerca a Dios y hace manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y nosotros como cristianos, hermanos, se supone que vivimos en la luz de Cristo. Y en esa vida tenemos la responsabilidad de ser luz delante de los demás. Ser cristiano, en pocas palabras, significa ser luz. Un sinónimo de cristiano debería de ser un sinónimo de ser luz delante de los demás. Antes de eso, el Señor nos dijo que somos sal de la tierra, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada sino para ser hollada por los hombres. Pero el Señor nos dijo que somos como cristianos la sal de la tierra, es decir, que según las funciones y las propiedades de la sal, nosotros funcionamos en el mundo. Eso es lo que el Señor dijo. ¿Para qué sirve la sal? Para eso tú sirves en el mundo. Por ejemplo, la sal sirve para conservar los alimentos, ¿verdad que sí? Bueno, esa es tu función en el mundo. ¿Tienes que hacer algo para...? No, para eso no tienes que hacer nada. Por el hecho de ser cristiano, tú sirves como un conservador de la ira de Dios. ¿Se acuerdan del tiempo cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Empezaron con 50 justos. Y el Señor le dice: si hubiera 50, supongamos cristianos, ahí no destruyo la ciudad. Ay, Señor, ¿y si hubiera 40? Por 40 no la destruyo. Señor, no te enojes. Si hubiera 30, no la destruyo. ¿Y si hubiera 20? No. ¿Y si hubiera 10? Si hubiera 10, no destruyo la ciudad. No había 10 cristianos en esa ciudad. 10 justos no había en esa ciudad. No había suficiente sal para conservar esa ciudad. Terminó Dios por destruir Sodoma y Gomorra con fuego. Bueno, la iglesia de Cristo sirve como un conservador para la ira de Dios. No claman en el cielo las almas de los que han muerto en Cristo Jesús y dice: espera, todavía faltan algunos de nuestros hermanos. Todavía hay quien va a ser salvo. Bueno, otra propiedad de la sal es dar sabor.
es decir, esto es darle sentido a algo, ¿no? Si la comida no tuviera sabor, ¿qué sentido tuviera comerla, no? ¿Sí o no? Algunos con el COVID dejaron de tener sabor y adelgazaron. ¿Por qué? Porque ya no querían comer. Decían, es que no me sabe a nada la comida. Bueno, la sal da sabor, es decir, le da sentido. Eso es lo que hace también el cristiano en el mundo, le da sentido a la vida, un significado. Sin Cristo no hay significado en la vida. Por eso el ateo vive en desenfreno moral, no tiene sentido en la vida. No hay un valor, una significancia, un propósito. Pero el cristiano pone en evidencia que verdaderamente la vida tiene un propósito, que hay significado en todo lo que hacemos y que verdaderamente hacemos las cosas viendo una eternidad. Bueno, la sal, mis hermanos, nos habla, o de que nosotros como cristianos seamos sal, nos habla de la obra del Señor en nosotros como su iglesia. Una obra que mantiene y conduce el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero eso tiene más que ver con lo que Dios hizo que con lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros somos responsables. Tú no pagaste nada por ser cristiano, tú nomás creíste en Jesús y el Señor te convirtió en sal, sal de la tierra. Pero no te costó nada a ti. Lo que sí nos cuesta es lo que sigue después. Porque no solamente somos sal, también somos luz del mundo. Y escúchame bien, como iglesia somos luz del mundo. Repite conmigo, como iglesia. Como iglesia, tú solo no eres luz del mundo. Es como iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estamos unidos a Cristo. Una persona que está separada de la iglesia no puede ser luz. Tiene que estar pegada al cuerpo. Como iglesia somos la luz del mundo, no uno solo, sino como cuerpo de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en su oración en Juan 17, que sean uno para que crean. Porque si no, no se puede ser luz del mundo. Y ahí es donde sí tenemos un trabajo. Para hacer sal, realmente lo que nosotros necesitamos es la regeneración, la santificación, la obra de Cristo en nuestro corazón. Pero para hacer luz necesitamos accionar nuestra vida cristiana, es decir, la vida práctica del cristianismo. Ahí sí se necesita para hacer luz. Somos, dice la Escritura, la luz del mundo. ¿Y a qué se refiere entonces con esto de que somos la luz del mundo, que como iglesia somos la luz del mundo? ¿Se refiere acaso que somos una especie de semidioses perfectos? ¿Sí? ¿Somos unos semidioses que irradiamos luz como Zeus? ¿Como una luciérnaga, dice la hermanita? ¿Alguien tiene luz en su cuerpo? Claramente no, mis hermanos. Estamos muy lejos de ser perfectos. ¿Verdad que sí? Por ahí se escuchó una hermanita y dijo, mi marido más. Tranquila, hermana, paciencia. Estamos muy lejos de ser perfectos. Antes, la única manera en la que nosotros nos puede ir bien y podemos ser útiles es si nos apegamos a la palabra y a los principios de Dios. El día que tú te alejas de Dios, de su sabiduría, de su palabra, la riegas. ¿Sí o no? Pero si nos apegamos, nos va bien. Entonces, ¿qué significa el que seamos luz del mundo? Porque claramente dice, ustedes son la luz del mundo. Escúchame bien, no dice una luz. Como iglesia somos la luz del mundo. Y esto tiene que ver más con la forma en la cual nosotros estamos viviendo una vez que el Señor ha hecho su obra transformadora en nuestras vidas. Hace referencia a que como iglesia somos el reflejo de la luz de Cristo. Por eso somos la luz, porque no es una luz diferente la que nosotros debemos de irradiar como iglesia. Es la misma luz de Cristo reflejada en la vida de su iglesia, su cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y es la misma luz que irradia o que debemos irradiar como cristianos.
Y mis hermanos, escúchame bien, esto es muy, muy significante, es de mucho peso. ¿Por qué? Porque la iglesia y por consecuencia cada uno de los miembros que componen la iglesia, y no estoy hablando una religión, no estoy hablando una denominación, no estoy hablando un lugar de cuatro paredes, sino todos aquellos que en espíritu y en verdad han decidido adorar al Señor o que pueden adorar al Señor en espíritu y en verdad. La iglesia y sus miembros, escúchame bien, estamos puestos para evidenciar la verdad de Cristo a todos aquellos que nos rodean. Sin luz no hay verdad. Y sin iglesia, entonces no hay luz. Por lo tanto, como iglesia tenemos que irradiar la misma luz de Cristo para evidenciar la verdad a todos aquellos que nos rodean. O como dice la Escritura, llevar su verdad a las naciones. Y las naciones no tienen otra cosa que ver sino los que están en tu casa y alrededor tuyo. No tiene que ver con que te vayas de misionero al África, no. Sino que seas luz en donde quiera que tú estés. Y como iglesia vamos a las naciones. Porque como iglesia estamos regados por todo el mundo, por cuanto su evangelio se ha esparcido por todos los lugares. Y como iglesia somos luz, es decir, evidenciamos la verdad absoluta de Cristo Jesús. Por esa causa, mis hermanos, es importante estar unidos a la iglesia y estar unidos como iglesia y dejar de estar peleando por cosas que no tienen sentido. Porque cuando comenzamos a discutir por cosas de segundo orden, de segundo término, o incluso cosas que están más allá, motivadas por orgullo, por vanidad, envidia, soberbias o egoísmos, apagamos la luz que Cristo ha puesto en nosotros. No debemos andar como lobos solitarios. Escúchame bien. Si te enojas algún día con la iglesia y dices aquí no, es que aquí no tienen amor y te vas, bueno, está bien, vete, pero congrégate en otro lugar donde se predique la sana doctrina. No puedes andar solo. Si andas solo como lobo solitario, entonces tú no vas a ser luz y corres el riesgo de no ser miembro de la iglesia de Cristo. Porque los hijos de Dios se congregan en una iglesia donde adoramos juntos al Señor. Es importante estar unidos y no estar como lobos solitarios. No te puedes salir y decir yo me voy a congregar en mi casa solito. Te vas a extinguir ahí. Te vas a secar ahí. Necesitas del cuerpo de Cristo para brillar. Porque Cristo suministra esa luz a su iglesia y no divide su iglesia. No dice, bueno, entonces voy a tener a mi iglesia aquí, como algunos aquí se enojaron y se fueron, bueno, pues a los dos, voy a hacer dos iglesias. No, eso no es posible. Si somos iglesia, tenemos que vivir, mis hermanos, unidos y siendo luz del mundo. Si estás unido a una iglesia y no eres luz del mundo, pues entonces no eres iglesia. Así de sencillo. Si no somos parte del cuerpo de Cristo o no actuamos como parte del cuerpo de Cristo, muy difícilmente reflejaremos la luz de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O lo estoy haciendo bolas, como Pablo a mí en sus epístolas? Necesitamos ser luz y para ser luz tenemos que ser parte de la iglesia. El cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. Ahora, ¿cuándo comenzamos a hacer luz? Cuando nacemos de nuevo. Cuando nosotros recibimos al Señor y su Espíritu Santo hace morada en nosotros, en ese momento se nos da la capacidad, repite conmigo, capacidad de ser luz. Es que yo no puedo, no quieres, hermano. Es que yo no puedo, ¿cómo voy a ceder? No quieres ceder, que es otra cosa. Porque puede ser luz. Dios nos ha dado la capacidad de ser luz en el mundo. O en otras palabras, para que lo entiendas mejor, Dios te dio la capacidad de estar dejando de pelear en el tianguis. Tienes la capacidad de no ser peleonero en donde quiera que estés. Si es que has entregado tu vida al Señor. Abre tu Biblia en 2 Corintios 4:6.
Ya lo tiene, 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios, haciendo referencia al Génesis o a los comienzos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, escucha bien, porque Dios, ese ser perfecto, creador de todas las cosas, santo e inigualable, ese ser que dijo en un principio sea la luz, cuando todo era tinieblas, es Él quien resplandeció en nuestro corazón. Ojo, no dijo sea la luz en tu corazón, Él mismo resplandeció en tu vida. Son dos cosas diferentes. Él mismo resplandeció en tu corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, no es posible, mis hermanos, que si Dios da resplandeció en el corazón de alguien, ese alguien no viva en la luz de la palabra y no viva siendo luz para el mundo. Por lo menos eres un cerillito, pero tienes luz. Hay luz en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ha resplandecido en tu corazón. Es ese resplandor de Dios en nuestras vidas lo que debe de manifestarse al mundo. Que Cristo ha nacido en tu vida, en tu corazón, que ha resplandecido en tu ser. Y eso es lo que tienes que manifestar al mundo. Por lo menos, si te dices cristiano, a tu esposa y a tu esposo. No es posible que en un matrimonio el varón se diga cristiano y la esposa no le crea. O que los papás se digan cristianos y los hijos no le crean. No es posible. Por lo menos en tu casa tienes que ser luz. O que tengan la duda de que has nacido de nuevo. Y ojo, no estoy hablando de que seas perfecto o perfecta, sino que te vean con esa, es apegado a la palabra de Dios, apegado a Cristo Jesús, a ese deseo de seguir creciendo espiritualmente, de hacer la obra de Dios, de vivir en la verdad. El Señor, ahí en su misma oración de Juan 17, Él dijo, la gloria que me diste, dijo el Señor Jesucristo, le está hablando al Padre, recuerden, la gloria que me diste, le está diciendo el Hijo al Padre, esa misma gloria yo les he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, que la honra que el Padre le había dado al Señor, ese valor, ese resplandor que Dios le dio al Hijo, el Hijo se lo pasó a su iglesia para mantenernos unidos y poder vivir la vida cristiana. Esa misma honra, dice la Escritura, que el Señor le había dado a sus discípulos a fin de que de la manera que el Señor vivió, también los discípulos vivan. Para eso Cristo les pasó su gloria a la iglesia, para que vivamos como hijos de Dios, para que vivamos como siervos de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, ante todas estas cosas, somos responsables. Repite conmigo, responsables de ser luz del mundo. No puede ser que estés peleando con una persona porque te ganó el estacionamiento. No puede ser que estés peleando con una persona porque tú quieres chilaquiles y está cerrado los chilaquiles y te llevaron a los tacos. Pudiera ser burdo, mis hermanos, pero les aseguro que hay personas que pelean por estas cosas. O como cuando me iba a casar, por ahí me dijeron, ten cuidado, me dijeron, porque cuando estás casado hasta por la pasta te peleas. Mis hermanos, hasta el día de hoy, bendito Dios, no me he peleado por la pasta. No está bien aplastada, llego yo y la aplasto. ¿Qué me cuesta? ¿Cuesta algo? ¿Para qué te peleas? Se quedaron muy serios, hermanos. Pero no puede ser que estemos discutiendo por cosas tan simples cuando la responsabilidad más grande que tenemos es la de ser luz. Seamos luz, hermanos. Como cristianos no nos tenemos que olvidar que hemos sido puestos por Cristo
a fin de que seamos buenos y dignos representantes de su nombre. Dice la Escritura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y vieras cómo se pelean en las iglesias por cosas tan simples. ¿Cómo vas a ser posible que te estés peleando porque el hermano te ganó tu lugar? O porque el hermano te pidió, o porque la hermana Laura te pidió que te sentaras aquí. No, es que yo no quiero sentarme aquí, yo me siento allá. Ya le hice huequito a la silla. Pues hazle otro huequito a este, hermano, no te preocupes. No te cuesta nada. Perdone un momento. No puede ser posible que estemos peleando por cosas tan simples cuando el Señor nos ha puesto como iglesia como columna y baluarte de la verdad. Es decir, si alguien quiere conocer la verdad, ¿a dónde cree que tiene que acudir? ¿Con el psicólogo? A la iglesia. Es la iglesia la que proporciona la verdad de la vida a los hombres. Pero la verdad, mis hermanos, tiene que coincidir con los hechos. Tiene que mostrar la realidad de las cosas. Por eso les he repetido muchas veces cómo en algún momento Mahatma Gandhi dijo: es que me gusta Cristo, pero no me gustan sus cristianos. O sea, yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos. Son tan diferentes a su Cristo. ¿Por qué? Porque no concuerda. Dicen que viven en luz, pero andan en tinieblas. Y dice el apóstol Juan que eso no puede ser. Abre tu Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, quien es luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque la base del andar en luz, mis hermanos, es la comunión, es el ser uno, el ser iglesia. Esa es la base de andar en luz, el reflejar verdaderamente lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Y si no vivimos de esa manera, entonces mentimos y la verdad no está en nosotros. Por eso les pido, déjense de pelear. Déjense de pensar con malicia. Es que el hermano no me saluda y siento que habla mal de mí. Tú también has hablado mal de otros. ¿Por qué te preocupas? Mejor preocúpate porque ya no hables tú mal de otros y comienza a hacer luz, que es nuestra principal responsabilidad. Por eso les digo, hermanos, a veces nos acostumbramos tanto o nos habituamos tanto al simplemente venir a la iglesia y leer la Biblia, que nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos de ser luz. Tenemos que ser luz. La iglesia está puesta para esto. Nuestra responsabilidad como cristianos, aún mis hermanos, escúchame bien, con la fe más pequeña, aún con la fe más pequeña, que es esa fe suficiente y necesaria para entrar en el reino de los cielos, aún con esa fe pequeñita, nuestra responsabilidad es la de alumbrar a los que están alrededor nuestro. Aunque tengas una fe pequeñita. De la misma forma que un fósforo puede alumbrar un lugar de densa oscuridad. ¿Cuántos han ido a Guanajuato? ¿Han ido al recorrido que te dan en las minas? ¿No? Bueno, ahí nos explicaban que hace muchos años los que trabajaban en las minas se quedaban ciegos muy pronto, muy jóvenes. ¿Por qué? Porque no había manera de alumbrar el fondo de las minas. Y lo que hacían es que con un cerillo, con una caja de cerillos y con un cerillo, comenzaban a alumbrar y comenzaban a picar para escarbar piedra. Y se esforzaban tanto la vista que quedaban ciegos muy pronto, pero utilizaban un cerillo.
Un cerillo les fue suficiente para escarbar por muchos años y obtener minerales preciosos. Un cerillo puede alumbrar. Bueno, no importa si eres recién nacido en el Señor, tú tienes la responsabilidad de ser luz. Y claramente, mientras tu fe vaya aumentando, también la intensidad de tu luz en Cristo va a ir aumentando, porque dice la Escritura que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, vamos dando fruto al 30, al 60 y luego al 100 por uno. Pero la responsabilidad desde el momento en que tú entras a la vida cristiana está puesta. Es impuesta por Dios a todos los que son sus hijos. Y Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, es la forma en la que podemos ser luz. Nos compara con una ciudad asentada sobre un monte. La iglesia no se puede esconder y no se debe esconder. Y por consecuencia ninguno de los miembros que la conforman, ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo del almud. Escúchame bien, una luz cumple su función cuando es vista por los otros, ¿sí o no? De nada sirve una luz que nadie ve. Bueno, la luz cumple su función cuando es vista por otros. Y al mismo tiempo, esa luz aporta para que otros también puedan ver y no tropezar. Por ejemplo, en la noche, tú de aquí puedes ver el Cerro del Cuatro, ¿verdad que sí? Ahí está, mira. Bueno, a mí me tapa la cortina, pero tú la puedes ver. En la noche se ve. Todo el mundo la puede ver. Pero también al mismo tiempo, los que están dentro de ese cerro pueden participar de su luz. Los que están lejos pueden verla y los que están cerca pueden beneficiarse también de ello. Bueno, así debe de ser la iglesia, así debe de ser el cristiano. El cristiano debe de ser tan grande, o la iglesia debe de ser tan grande como la luz que irradia una ciudad asentada sobre un monte. ¿Para qué servían estas ciudades? Servían como guía para los viajeros. Cuando alguien iba por el camino, veía una ciudad, y entonces ya sabía qué camino tomar. Para eso sirve una ciudad sentada sobre un monte en donde la luz se irradia como guía para los que andan errantes. Bueno, del mismo modo, mis hermanos, la iglesia y nuestra vida como cristianos puede ser vista cuando la exponemos al modo de vida que el Señor nos demanda. Cuando nosotros comenzamos a vivir como Cristo Jesús. Te pongo un ejemplo. Los magos de Oriente, ¿cómo llegaron a donde estaba el Señor Jesucristo? Por una luz, ¿verdad? Una estrella, que dice la Escritura que los guió. Los magos de Oriente estuvieron siguiendo aquella estrella hasta el momento en el que llegaron con el Señor. ¿Y qué hicieron? Le adoraron, ¿verdad? Bueno, nuestra vida debe de ser como esa estrella. Debemos de ser esa luz que está guiando a otros. Que está guiando a otros, ¿con qué fin? Para que lleguen y se postran ante el Señor Jesucristo. Así como la estrella guió a los magos a adorarle, bueno, nosotros también tenemos que cumplir esa función. ¿Cómo está guiando nuestras vidas a otros? ¿Cómo está guiando tu vida a otros? ¿Los está guiando a adorar a Dios? ¿Los está guiando a la obediencia? ¿Los está guiando al conocimiento de Dios? ¿A la fe? ¿A una verdadera adoración? ¿A rendirle ofrenda al Señor como aquellos magos? Porque nosotros debemos de ser como esas estrellas. Para eso tenemos que exponernos al comportamiento del Señor Jesucristo e imitar sus pisadas. Porque Él es la luz, nosotros somos un reflejo. ¿Me pueden pasar mi celular? Por favor, o el que sea alguien, uno que tenga lamparita, préstenmelo. Nosotros somos un reflejo, mis hermanos, de la luz. Ajá, así déjenme la prendidita hasta que se acabe la batería. Bueno, así. Necesitamos un micro de solapa. La botella por sí mismo no brilla, ¿verdad que no? ¿La pueden ver? ¿Y qué pasa si le ponemos así? Eso es lo que pasa con nosotros y Cristo Jesús. El Señor es la luz, nosotros somos la botella.
Cuando el Señor resplandece en nuestras vidas, le da luz a todo lo que hay dentro. Si nosotros no nos acercamos al Señor y no nos apegamos, gracias hermana, y no nos apegamos a su palabra, nosotros no vamos a hacer luz. Pero andamos con pleitos, hermanos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:14, háganlo todo sin queja ni contienda, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella, en esa generación torcida y depravada, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Pero imagínese un cristiano que no brilla, que anda peleando más en las redes sociales, si el Señor va a venir antes o después de la tribulación o a la mitad. ¿Va a brillar? Va a ser la generación cada vez más depravada y perversa. Al final todo eso simplemente produce que la gente deje de creer en el Señor. Por eso dice, háganlo sin quejas y sin contiendas, manteniendo en alto, dice el versículo 16, la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Debemos de ser como esa ciudad asentada sobre un monte, inevitable de ver y que sirve de guía para los que andan errantes. Como aquella estrella que guió a los sabios a adorar al Señor. Así nuestra vida debe de guiar a otros a una verdadera adoración. Que aquellos que piensan que verdaderamente tienen una relación con Dios, a través de tu vida puedan ser evidenciado que la relación con Cristo no es simplemente una vida religiosa. ¿De qué sirve que te congregues y al rato en tu casa andes de pleito con tu esposa y los vecinos te escuchen? Y después le invitas a la iglesia. No, mi hermano, tienes que ser luz en medio de una generación perversa. Un cristiano debe de ser tan grande como esa ciudad asentada sobre un monte, pero también un cristiano debe de ser tan pequeño como la luz que es necesaria solamente para alumbrar una pequeña casa. Así debe de ser un cristiano. No somos la luz, Cristo es la luz, pero si nos apegamos a Él, entonces verdaderamente podemos reflejar su gloria. Porque así lo estableció el Señor y porque para eso el Señor estableció su iglesia. Fíjense, dice la Escritura en Juan 1:6 al 8, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, a través de su testimonio de la luz. Y luego especifica, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Qué importante es entender también que la luz es Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos quieren sacar su propio estilo de vida, su propio estilo de cristianismo. Es que yo creo que debe de ser así, es que yo creo que esto no es tan importante, es que yo creo que lo mejor es hacer esto. Y quieren sacar su propio estilo de vida, sus propios pensamientos, su propio razonamiento en cuanto a la forma en la que deben de vivir. Y eso equivale a querer tener tu propia luz y no la de Cristo. Cuando la Escritura dice que la luz que debemos de reflejar es la del Señor, no una luz nueva. Por eso les digo que la iglesia no refleja una luz diferente a la de Jesús. Es la misma, somos un mismo cuerpo. La que el Señor ya nos ha dado, esa es la luz que tenemos que reflejar. Y si queremos ser verdaderamente luz, necesitamos ser verdaderamente cristianos. No a medias, no cristianos a conveniencia. No cristianos que a veces sí y a veces no. Necesitamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre busca. Adoradores que desde lo más profundo de su corazón busquen la obediencia a la palabra. Eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que debe de ser la iglesia. Y para eso nosotros debemos de trabajar. ¿No quieres trabajar? No te preocupes. Corres el riesgo de no ser iglesia. Porque la iglesia va a trabajar, mis hermanos, ha trabajado por más de 2000 o por casi 2000 años.
Ha trabajado incansablemente, de modo que hasta el día de hoy tenemos la palabra. La iglesia siempre ha trabajado y va a seguir trabajando. Y va a seguir reflejando la luz de Cristo. Aquí la exhortación es: ¿a cuántos de nosotros verdaderamente lo estamos haciendo? Cumpliendo con esta responsabilidad. ¿Qué es lo que el Señor hacía y qué es lo que podemos imitar de Él? Lucas 4:18, abre tu Biblia. Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Imita esto y vas a hacer luz. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. No andar publicando versículos bíblicos. Eso no trae luz a nadie. Publica versículos bíblicos y vive mal y solamente es un tropiezo al evangelio. Si no vas a vivir la vida cristiana, no publiques cosas cristianas. Si no vas a vivir la vida cristiana, no digas que eres cristiano. Nos quemas. De verdad. Imagínate, supongamos, yo me voy a poner yo como ejemplo. Yo vengo aquí y me congrego aquí y en mi casa traigo un pleito con mi esposa. Sabe mi familia, saben los vecinos. ¿Ustedes creen que van a querer venir a congregarse aquí? Pregunta. Van a decir, no, mira, lo que y él predica. Pero bueno, está así por lo que predica Iván o Abraham o Andrés. Han de ser iguales y los voy a quemar a todos. ¿Sí o no? Por eso, si no van a actuar como cristianos o si no vamos a actuar como cristianos, mejor digamos, pues ahí la llevo. Es mejor, hermanos. O nos tomamos en serio nuestra responsabilidad como cristianos, el de ser luz. Y si te estás muriendo de coraje y te metes al baño y le pegas a tus rodillas y ya sales bien contento. Dejas todo en las manos del Señor. En lugar de andar gritando, que tus vecinos te escuchen. Porque no da buen testimonio. Ser luz no significa publicar versículos bíblicos en Facebook o en WhatsApp. No significa compartir devocionales tampoco. No, mis hermanos. Podemos ser luz más allá de eso, dejando de condenar a las personas. Dejar de condenar por cualquier causa o infundiéndoles temor a causa de los tiempos finales. Es como ahora que tembló, la primera vez que se sintió más. Miren, no habían pasado 10 minutos y en el estado de WhatsApp de varios cristianos, ahí está la profecía del Señor, ya nos está advirtiendo que viene pronto. Cálmate, fue un temblor, cada año pasa. ¿Por qué quieres infundirle miedo a otros? Quemas el cristianismo. No alucines. Mejor apégate a vivir la palabra de Dios y a tratar bien a tu esposa, a obedecerle a tus padres, a tratar bien al del estacionamiento o a los meseros, a dar ofrenda a alguien que lo necesite. Haz estas cosas que llevan luz. Ve y predícale el evangelio al que anda por la calle todo ebrio. Hazlo, mi hermano. La única forma en la que podemos ser verdaderamente luz es siendo de una sola mente con Cristo Jesús, buscando lo que Él buscaba, desarrollando nuestro modo de vida como Él desarrolló el suyo, manteniendo y buscando un carácter que se note, un carácter que marque la diferencia, una vida llena de paciencia, una vida llena de utilidad. Es que estoy bien cansado. Todos nos cansamos, hermano. Pero tienes fuerzas, pues éntrale. Esto habla más de Cristo Jesús que el que estemos subiendo versículos bíblicos a la red, que estemos publicando cosas. Ahora, si lo vives, pues sigue publicando. Pero si lo vives, ahí está el que sube una imagen
airaos, pero no pequéis. Y es renojón. O sea, no concuerda, mi hermano. Un carácter que se note, una vida llena de paciencia, de utilidad, una vida llena de perdón, una vida llena de amor. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Resplandecemos por nuestras vidas de integridad, vidas sin doblez, vidas sin delirios. No andemos delirando en cosas que no competen a la palabra de Dios. El Señor va a venir cuando tenga que venir. ¿A ti qué te corresponde? ¿Saber el tiempo y los sazones? No, predicar el evangelio con tu vida y con tus palabras, dar testimonio. Y deja que el Señor venga cuando tenga que venir, te va a agarrar de sorpresa. ¿Para qué andas atribuyéndole a los terremotos o a las pandemias la venida del Señor? No tiene caso. Mis hermanos, tenemos que vivir siendo luz del mundo. Las tinieblas son muchas y los hijos de Dios tenemos que resplandecer en medio de estas tinieblas. Ahora, fíjate, la ventaja de que las tinieblas sean muchas es que no importa qué tan pequeña sea tu luz, se ve. En un cuarto oscuro, por más pequeña que sea la luz, pues hace rato mencionaba las luciérnagas, ¿no? La luz de las luciérnagas es pequeñitita. ¿Y se ve, sí o no? En un lugar donde está oscuro, se ve. Bueno, la oscuridad es mucha. Si no te ves, ay, nanita, hay suficiente oscuridad para que tu luz se vea. Tienes que resplandecer como hijo de Dios. Cuando el Señor envió a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20, les dijo: id y haced discípulos. Antes de eso les dijo: toda potestad me es dada, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué les estaba dando a entender con esto? Que Él tenía la autoridad en los cielos y en la tierra, y que esa autoridad se las daba para que fueran y predicaran el evangelio. Bueno, esa misma potestad del Señor que les mencionó en este pasaje es la misma autoridad que nos ha dado para que podamos ser luz. Toda potestad me es dada para que vayan y prediquen el evangelio, pero también para que sean luz, para que brillen en medio de una generación perversa, para que seamos luz en el mundo. Nuestro cristianismo, mis hermanos, escúchame bien, debe de derribar murallas. Nuestro cristianismo debe de traspasar fronteras. Y no estoy hablando literalmente que te cruces la frontera y prediques el evangelio allá, no. Murallas de pensamiento. Estas murallas, esos pensamientos que en el mundo vagan diciendo: es que no creo que exista una persona que pueda perdonar algo como esto. Y que se levante un cristiano diciendo: yo lo he perdonado. Y no solamente una vez, sino 2 o 3 o 10 veces. Ese es el cristianismo que marca la diferencia. Aquel que derriba las murallas de aquellos que piensan que no puede ser posible, pero que Dios nos lleva a lo extraordinario por causa de su espíritu resplandeciente en nosotros. Fronteras de razonamientos, de filosofías que no han podido ofrecerle nada al mundo, sino intereses personales que ofenden y transgreden los intereses de los demás. Porque, mis hermanos, ¿quién no busca lo suyo propio? ¿Hay alguien capaz de que no busque sus propios intereses? ¿Hay alguien? Solo Cristo y los cristianos. Nadie más. Fuera de Cristo, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Dios. Pero si estamos con Cristo y compartimos el mismo cuerpo, siendo Él la cabeza, entonces sí podemos marcar la diferencia. Sí podemos ser luz. Como cristianos podemos reflejar la luz de Cristo, imitando toda su vida en todas las cosas. Y la cuestión está en que somos responsables de hacerlo. Somos responsables de ser la luz del mundo. Amén. Pónganse de pie, hermanos.
A veces no nos gusta que nos hablen de estas cosas, hermanos, pero es necesario. Es necesario. Yo no quiero que, primeramente, el Señor nos demande a nosotros que no enseñamos la palabra adecuadamente. Y en segundo lugar, yo no quiero ver a ninguno de ustedes errantes por el mundo, como si no anduvieran en la luz de la palabra, en la luz de Cristo, como si vivieran en la oscuridad. Para eso es necesario que seamos expuestos a la luz de la palabra. Juan, el apóstol, en su primera carta, fue muy claro al decirnos que si no tenemos comunión unos con otros, es decir, si no estamos perfectamente unidos al cuerpo, entonces andamos en tinieblas. Mentimos, no practicamos la verdad. Pero si estamos unidos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, evidenciamos que verdaderamente somos parte del cuerpo de Cristo. Pero eso se tiene que notar, hermanos. Un esfuerzo, no importa si es pequeñita tu luz. Voltea con el que tienes a un lado a ver qué tanto brilla. Algunos hasta tienen un arillo arriba en la cabeza. No importa, puede ser pequeñita, vas iniciando la vida cristiana, está bien. O tienes 5 años de cristiano y te ha costado y todavía tu luz es pequeña, de un encendedorcito. Sigue avanzando, tienes que verte, tiene que verse Cristo reflejado en tu vida, tienes que tú menguar y Él ir creciendo. Esa es la ley del cuerpo de Cristo. Él resplandeció en nuestro corazón. Si no se nota, entonces cuidado, hermanos. Tal vez lo que nos haga falta es humillarnos delante de Dios y pedirle que en su misericordia y en su gracia nos salve y nos sumerja, nos introduzca a su luz. Busquemos ser la luz del mundo, vivir la vida del Señor. Cierra tus ojos. Dile: Señor mío y Dios mío, aquí estamos. En tu pensamiento ora a Dios y dile: Señor, yo quiero ser luz del mundo. Yo quiero ser parte de la luz del mundo, la verdadera luz. No religiones, no sectas, no pensamiento, no humanismo, sino verdaderamente la luz de tu presencia, la luz de la vida. Yo quiero reflejarte, amado Dios. A veces nos centramos tanto en cosas tan vanas que más allá de reflejar luz, reflejamos tinieblas. Y eso no es lo que Dios quiere ver en su iglesia. Su iglesia es santa, pura, sin mancha y sin contaminación, sin arruga. Es lo que Cristo está buscando. Señor, ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad. Y perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho, porque sin duda alguna seguimos trabajando en contra de esta carne que se levanta, en contra de tu voluntad, el pecado que aún mora en nuestros miembros. Pero tú ya nos has dado la victoria. Ayúdanos a verlo, ayúdanos a vivirlo. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y que sus vidas crezcan cada día más en el conocimiento, en la gracia de tu nombre, para que puedan resplandecer como luminares en el mundo. Ayúdanos a resplandecer como iglesia, a ser uno, mi amado Dios, como tú eres uno, con tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de estas cosas. Somos tan dados a olvidar. Somos tan dados a pasar por alto. Perdónanos. Queremos esforzarnos más y asegurar cada día nuestra vida en ti. En
En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor, hermano. Hermanos, estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Recuerde, no se olvide de su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Ser luz del mundo, ser la luz del mundo. ¿De acuerdo? Voltea con el que tienes a un lado y dile: no, cumple con tu responsabilidad. Yo te ayudo, dile, yo te ayudo. Hay que echarle ganas, hermanos, ¿sale? Que Dios les bendiga, que pasen bonita tarde y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, hermanos.